¿Cómo están todos? Bien. Muy bien, gracias a Dios. Qué bueno, me da mucho gusto. Muy bien, bendito sea Dios, gracias. Vamos a iniciar ahora con una tarea que les dejé, que era el caso de las instancias infantiles, si lo recuerdan, era analizar ese caso y checar si la autoridad había no respetado, como marca el artículo 1 constitucional, los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. ¿Quién inicia? Teresita, escuchamos. Buenos días. Sí hice la tarea, no puedo abrir la otra computadora, ahorita se va a abrir. El principio que yo encontré que se violó fue el de progresividad, puesto que no se respetaba lo acordado para ellos y se evitó y no se hizo tampoco el pago retroactivo, y ese derecho conlleva a todos los demás derechos, no está separado de los demás derechos. Entonces, eso no se respetó. Aunque luego Bienestar emitió un comunicado en donde decía que sí se estaban respetando esos derechos, pero la UNESCO, ahorita que se abra mi otra página, porque sí hice la tarea, le refuta que no se respetaron esos derechos. Eso es básicamente, y ahorita que se abra mi Aquí te encarga Lourdes, perfecto. ¿Quién más? ¿Quién más? Bien, yo, doctora. Sí, dime, Arcelia. Pues yo siento que respecto a ese caso, todos los principios se llevan una continuidad, ¿sí? Se sigue. Primeramente, el principio de universibilidad, ¿sí? Que dice que es un principio reconociendo la dignidad de todos los seres humanos, no importar sexo, no importar raza, no importar nada, y sobre todo, pues niños, ¿no? O juventud. Entonces, si no se cumple ese derecho de universalidad, entonces no se pueden cumplir los demás, ¿sí? Porque son consecutivos, ¿sí? El principio de progresividad, ¿sí? Es un principio que sigue un proceso, ¿sí? Que va siguiendo un proceso y se toman las medidas necesarias hasta llegar a cumplir, ya sea a mediano, corto y largo plazo, ¿sí? Entonces, yo creo que esto no lo solucionaron porque pues no se hizo retroactivo. No se hizo, ¿sí? No se hizo. Es todo. Se hizo retroactivo a cuando quitaron el programa. No se hizo retroactivo y perjudicó grandemente, bueno, pues a las familias y a los trabajadores de esas estancias. Entonces, y a los niños que quedaron desprotegidos totalmente. Así es. Y luego, cuando se hizo... más? Perdón. No sé qué no tiene sonido. A ver. Luz, buenos días. Buenos días. Me gustaría opinar sobre la progresividad. ¿Cómo no? Amalia, buenos días. Es muy breve, pero bueno, yo pienso el Estado tiene la obligación de promover el desarrollo constructivo de los derechos humanos, y eliminar las guarderías provoca un retroceso al dejar el cuidado y desarrollo de los niños en manos de abuelitas, de parientes que no tienen ni la preparación ni las instalaciones adecuadas. Muy bien, Amalia, perfecto. ¿Quién más? Alma, sí, por favor. Abre tu micrófono, por favor. Está cerrado.
Sí, maestra, yo creo que en el principio de interdependencia, porque está la parte de la salud del niño, la educación, la alimentación. Hay niños que ahí es donde comen. Hay niños donde el médico, cuando llegan a la guardería, es que se da cuenta que algo pasa con ellos en cuanto a su salud. Hay muchos niños que los regresan a casa en ese momento porque están enfermos. Y entonces yo creo que desde la salud, la educación y la alimentación. Y a las mamás el derecho de tener la guardería en sus horarios de trabajo. Entonces, como dices, uno está relacionado con los otros. El principio de interdependencia. Muy bien, Alma. ¿Quién más? Quiero escucharlos a todos, muchachos. Margarita. Sí, yo lo que estuve investigando fue que se violaron los 5 principios porque están adheridos completamente, están juntos. Entonces no se puede quitar uno completamente, no se puede, porque están violando completamente el derecho al menor de tener una igualdad a todos sus derechos que él tiene, a la educación, principalmente a la educación, y se los están quitando, porque uno como adulto mayor, para hacerse cargo uno de un niño, pues no puede uno. Aparte de que a veces no tiene, como decía la compañera, no tiene uno la educación completa para enseñarle al menor. Entonces se está violando completamente la ley, estos principios, y aparte de eso, también perjudicó a los papás porque muchas mamás tuvieron que dejar de trabajar para atender a sus hijos, y los padres también, porque están a veces con un salario mínimo, entonces no se puede. También también porque tienen que tener las maneras de que ellos se beneficien. Con ese programa no se beneficiaron, completamente no. Se violó toda la ley. Perfecto. Ok, ¿quién más? Yo, maestra. Adelante, ¿quién es? ¿El yo? Marta. Marta, sí, perdona, ya te vi. Sí, yo pienso que sí se violaron los derechos de los niños, porque estos espacios educativos se caracterizan por una atención centrada en la educación integral, el desarrollo y la formación de los aprendizajes de los niños y las niñas. Entonces, por eso pienso que sí se violaron todos esos derechos de los niños y las niñas. Perfecto, está bien. ¿Quién más? ¿Alguien más quiere participar? Luz, ¿prendes tu micrófono, Luz, por favor? Ya sí. Sí, buenos días, maestra. Buenos días, Luz. Entré un poquito tarde, pero aquí estoy. No te preocupes. Bueno, no sé por qué tema empezó, pero yo entendí que hizo varias preguntas y yo estuve leyendo sobre en qué artículo se hablaba sobre los derechos de las guarderías y cuándo se instituyeron. Entonces yo leí que en 1837 fue la primera guardería que se hizo en México, en la capital, para las madres que trabajaban en el mercado. Y después de eso empezó otra guardería, pero para los trabajadores gubernamentales. En esas guarderías nada más había 4 personas, pero el presidente de Manuel Ávila Camacho instituyó que se hicieran más guarderías y fue el ISSSTE, y que fue el ISSSTE en donde empezaron por los trabajadores del gobierno. Y iniciaron por favor, no me molestes. Y en 1975 fue declarado el año de la mujer, internacional de la mujer, y ahí fue donde se instituyó que los niños tenían derechos a la atención de guarderías para que sus madres pudieran trabajar, y también se les da también ese privilegio a los hombres cuando son viudos o tienen al cargo sus hijos. Y en qué se violaron, en qué se afectó los derechos de los niños,
se perjudicaron los derechos humanos al quitar las guarderías, principalmente y se afectaron más a los niños, a las madres y padres trabajadores, al no tener con quién dejar a sus niños. Se ven perjudicadas la salud, la recreación, la convivencia y la educación. Muy bien. Fue mucho. Muy Anoté bien. mucho, anoté mucho, pero Está bien, pero hiciste muy buen resumen. Muchas gracias, Luz. Felicidades. ¿Quién más? ¿Alguien más? Josefina, Rosalena, Marta, ¿alguien más? Josefina soy, Josefina Oropesa. Te escucho. Mire, maestra, yo tengo la experiencia de que cuando yo era trabajadora, que trabajaba, que tenía el seguro social, yo tuve a mis hijas en la guardería y a mí se me hacía muy cómodo, digo, pues muy beneficioso para tener a mis hijas ahí porque les daban buena alimentación, se tenían muchos derechos dentro de la guardería. Ahorita en la actualidad pienso que eso es un necesario, muy necesario, porque las madres, la mayoría trabaja. Entonces, pues esa es mi reflexión que pude haber hecho. Perfecto, ok. ¿Alguien más que quiera participar con la tarea que dejamos? Para que vean que sí escucho las tareas y sí las reviso, ¿eh? Buenos días. Buenos días, Kelly. Pues yo pienso que uno como adulto tenemos la obligación de estar vigilando los derechos desde que son bebés, siguen creciendo, llegamos a adultos, a viejos y nunca perdemos los derechos. Esa es mi observación. Perfecto. Bueno. Bueno, creo que más o menos con esto terminamos la revisión de nuestra tarea. Los felicito en su gran mayoría. Oiga, ¿no hay ningún hombre el día de hoy? ¿No veo a ningún caballero? ¿No, verdad? No. Hoy faltaron todos los señores. Las felicito porque al final de cuentas creo que captaron perfectamente la explicación de la clase pasada, cuando hablábamos acerca de por qué el Estado debe de, las autoridades, de acuerdo al artículo 1 constitucional, deben de respetar el principio de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Y este es un caso que lo tomo como ejemplo y quiero ser muy clara. Todas las connotaciones que yo hago las hago desde el punto de vista académico. Yo soy una gente radicalmente apartidista, en donde yo únicamente creo en los partidos donde se denota la democracia, la libertad y sobre todo la justicia. Así que creo más en las gentes que en los propios partidos. Por eso nunca he sido parte de uno. Y pues me gusta agarrar ejemplos actuales para pues hacer un poco de crítica también y veamos cómo son las cosas y cómo son tan palpables, pues por eso los ejemplifico. Pero ustedes mismas, sin saber mucho de derechos humanos, con una o dos clases, pues se dan cuenta de la problemática que puede tener esto y de la importancia que es que una autoridad en el ámbito de sus competencias respete estos principios que están definidos en el artículo 1 constitucional. ¿Ok? ¿Alguna duda? No, ninguna. Perfecto. Bueno, entonces vamos a seguir nuestra clase, compañeras, y vamos a iniciar, Sandrita, por ahí te mandé ahorita una imagen, y vamos a checar cómo se clasifican los derechos humanos. Nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos clasifica a los derechos humanos y sus mecanismos que los garanticen en diferentes tipos. Y estos tipos se dan, estos tipos se dan, así, ajá. Y estos tipos se dan en base a derechos de garantías de igualdad, derechos humanos y garantías de libertad, derechos humanos y garantías de seguridad jurídica
y derechos humanos de garantía y propiedad y derechos humanos y garantías sociales. Entonces, quiten eso de garantías individuales y vamos a poner derechos humanos y mecanismos que garantizan, y entonces encontramos derechos de igualdad, de libertad, seguridad jurídica, propiedad y sociales. Lo repito para que nos lo aprendamos. Vamos primeramente hablando cuáles son los derechos de igualdad. ¿Qué es la igualdad entre los hombres? Si viésemos cualquier concepto de igualdad, entendemos que desde el punto de vista de la palabra, la igualdad significa que tú y yo somos iguales. Significa que cualquier persona, cualquier institución, pública o privada, debe de darnos un trato idéntico. Significa que debemos de tener un acceso como ciudadanos a ser iguales en todo. Significa que nosotros, como hombres, mujeres, independientemente de las preferencias, independientemente de nuestra situación social, de nuestra religión, etcétera, somos iguales. Significa, y como principio de igualdad ante la ley, que todos los seres humanos somos iguales ante la ley, sin que existan privilegios, igualdad de derechos, etcétera. ¿Por qué es importante esto y por qué debemos de garantizar en un sistema de derechos humanos la igualdad entre los hombres? Pues es lógico, porque al final de cuentas, en México, todos debemos de ser juzgados, atendidos de la misma manera. Entonces, muchachos, los derechos de igualdad que están reconocidos en nuestra Constitución es el artículo 1, el artículo 2, no obstante que es un derecho social de los indígenas. El artículo 2 nos habla acerca de los derechos de los indígenas, pero también habla de la igualdad de oportunidades que deben de tener estos. El artículo 13 constitucional, que nos señala que en México todas las personas deben de ser juzgadas de la misma manera. Es un artículo que define y garantiza seguridad jurídica de igualdad jurídica ante la ley, en señalar que en México se prohíben los tribunales especiales y las leyes privativas, y esto nos garantiza igualdad ante la ley, o sea, la ley y los tribunales van a ser siempre iguales, van a estar establecidos y las leyes son generales para todos. Y luego nos habla del artículo 12 constitucional que en México se prohíben los títulos de nobleza, los privilegios hereditarios, y que cualquier persona también que acepte esto podría perder la ciudadanía o la nacionalidad. ¿Por qué? Porque al final de cuentas en México no puedes tú aceptar ningún privilegio porque rompe con el principio de igualdad. ¿Sí estamos de acuerdo? Ahí están los derechos de igualdad. Luego las garantías de libertad. Los derechos de libertad. ¿Alguien podría decirme qué entiende por libertad? El libre pensamiento, la libre opinión, que no haya restricciones a lo que pensamos, a lo que creemos. Exacto. Desde el punto de vista del diccionario, se establece que la libertad es la facultad y el derecho de las personas para elegir de manera responsable su propia forma de actuar
dentro de una sociedad. La libertad es un derecho básico humano. Otro concepto es el estado o la condición de la persona que es libre, que no está en la cárcel, que no está sometida a la voluntad de otro, ni está constreñida por obligación, deber o disciplina. Y dentro de los derechos de libertad, compañeros, encontramos la libertad de expresión, la libertad de manifestación de ideas, la libertad de trabajo, la libertad de tránsito, la libertad para portar y poseer armas, la libertad de asociación y reunión, la libertad de religión. Ahí están los derechos contenidos, creo que no me faltó ninguno, no, y la libertad para poder solicitarle a una autoridad nos responda el derecho de audiencia y de la libertad que tenemos para que una autoridad nos garantice y podamos ser escuchados ante una autoridad y esta autoridad tenga la obligación de contestarnos. Entonces, dentro de estos encontramos aquí esas libertades. Ahora, en general, posiblemente después, si el tiempo nos da, platicaríamos sobre cada uno de ellos o sobre algún tema que ustedes quieran en específico, porque no nos da el tiempo para todo. Recuerden que nuestro tema son los derechos del adulto mayor, pero es muy importante que sepamos, porque al final saben todos que todos los derechos son de todos. Cuando vemos la igualdad, todos tenemos los mismos derechos. Así que sí es importante que sepan cuáles son los derechos y la clasificación de estos y dónde están reconocidos en nuestra Carta Magna, que es nuestra Constitución. Y bueno, encontramos que los límites al ejercicio de los derechos de libertad son muy claros, porque en todos los derechos humanos reconocidos por un Estado y los mecanismos que garantizan esto, compañeros, compañeras, siempre hay restricciones constitucionales. ¿Y por qué son restricciones? Porque en un Estado de derecho democrático debe de haber límites. Porque si no hubiera límites, se vuelve una barbarie. ¿Se acuerdan? Cuando hablábamos de la teoría positivista y de la sociedad, nos pusimos de acuerdo para poner límites. Y los límites en los derechos de libertad son muy sencillos de entender. Casi en todos te dicen, no afectar la paz pública, la perturbación al orden público, que es lo mismo, a la moral, a las buenas costumbres, no afectar el derecho de un tercero. ¿Y qué significa el derecho de un tercero? El derecho de un tercero significa que la esfera de competencia de mi derecho termina cuando yo entro a la esfera de competencia del derecho del otro. Ejemplo, yo puedo hablar libremente, expresarme libremente, pero lo que no puedo hacer es expresar cosas personales de Amalia, porque entonces estoy entrando a la esfera de competencia ¿de quién? Del derecho de Amalia. Otros ejemplos, otras restricciones en los derechos de libertad es que a través de estas libertades pues no se vaya a realizar la apología de un delito. Por ejemplo, en el derecho de religión, pues tenemos nosotros establecido que nosotros podemos creer internamente y exteriorizar ese culto y que es una libertad. Pero ¿cuál es el límite? Pues el límite, en primer lugar, es respetar lo que dice la ley reglamentaria. Y en segundo lugar te dice, usted puede exteriorizar ese culto como quiera, siempre y cuando no vaya a ser la apología de un delito por exteriorizar. Porque si usted comete un delito por exteriorizarlo, pues va a estar castigado. Hay límites a esos derechos. ¿Sí? Luego nos pasamos a los derechos de seguridad jurídica. Los derechos de seguridad jurídica, compañeras, son esos derechos
que le garantizan al ciudadano límites de la autoridad frente a nosotros. ¿Ok? De ahí me gustaría que platicáramos un poquito acerca de esto. Cuando yo doy mis clases en licenciatura me dicen, maestra, ¿por qué el Estado, a través de las garantías de seguridad jurídica, le limita a la autoridad su actuación? Y esto es algo muy sencillo en su gran mayoría. Nos garantiza derechos en la actuación de esa autoridad. Esto es muy sencillo de entender. En su vida, ¿ustedes han entendido lo que es una autoridad? ¿Han sentido lo que es una autoridad? ¿Compañeras? ¿En su vida personal han sentido lo que es una autoridad? Sí, Pues y sí. por supuesto, Claro que Esperanza, la autoridad paterna, obedecer lo que dice la autoridad La de los padres también. sobre todo. Ok, pero cuando hablamos de autoridades legales, de autoridades gubernamentales, entonces, fíjate, Teresa o Arcelia, nosotros estamos al arbitrio de lo que señala la autoridad, de lo que exige la autoridad y de lo que nos obliga la autoridad. Y los derechos de seguridad jurídica lo habíamos platicado nosotros cuando hablábamos de la primera generación, ¿lo recuerdan? Cuando señalábamos que los países monárquicos, demagógicos, despóticos, trataban a sus súbditos como animales. Y entonces la palabra del rey era la palabra absoluta y se hacía lo que el rey quería, afectando radicalmente los derechos de sus ciudadanos, de sus súbditos. ¿Qué se necesitó hacer? Pues que en la declaración, por lo menos del hombre y del ciudadano de la Revolución Francesa, se hablara que todas las personas tenían derechos de seguridad jurídica a ser oídos, escuchados y vencidos por medio de un juicio antes de que los guillotinaran. Y entonces, así empieza a desarrollarse una teoría, compañeras, en donde se habla que los derechos de seguridad jurídica son las distintas prevenciones que la ley le establece a la autoridad para tratarnos a nosotros como ciudadanos. Disculpe, maestra, se está oyendo muy cortado. ¿Estoy cortado? Sí. ¿Ya se oye bien? O como con un eco, no se oye muy claro. A ver, entonces hagan el favor todos de apagar sus micrófonos. ¿Ya? Entonces, regreso. ¿Ya no se escucha el eco? Sigue escuchándose cortado. Sigue escuchándose cortado. Ya, ahí se escuchó bien. Ok. Entonces, muchachos, cuando nos dicen ¿qué es un derecho de seguridad jurídica? Pues vamos a entender que son las distintas prevenciones legales que aseguran que cuando yo esté frente a la autoridad, esta autoridad se limite en su actuar. Voy a dar un ejemplo de esto. Por ejemplo, el artículo 16 constitucional te señala que nadie puede ser molestado ni en su persona, ni en su familia, ni en sus derechos, si no es mediante mandamiento escrito, fundado y motivado por una autoridad competente. Y luego también dice el artículo, cualquier persona, cualquier autoridad que quiera entrar a tu casa, tiene que tener una orden de cateo, en donde esta orden tiene que señalar situaciones de modo, tiempo y lugar, por qué, para qué, y se busca. ¿Qué es lo que se busca? Y debe de ser una investigación a través de la búsqueda de un delito o del cuerpo de un delito, la situación que pues, se considere que está realizándose un delito. ¿Estamos de acuerdo?
Entonces, fíjense, una autoridad puede entrar aquí directamente a mi casa y decir, si voy a entrar. ¿No? Para que pueda entrar esa autoridad, el artículo 10, mandamiento escrito, fundado y motivado por una autoridad competente, más otros requisitos. Porque si no, entonces la autoridad está violentando nuestros derechos de seguridad jurídica. ¿Queda claro esto? Otro ejemplo. Nadie te puede, yo llego al Ministerio Público y no me pueden retener ahí 3 días. A ti te dicen, cuando usted está detenido y hay una retención ante el Ministerio Público, usted nada más puede durar 36 horas máximo. Y inmediatamente el Ministerio Público lo debe dejar salir cuando pase este término. Ya, si el Ministerio Público solicita orden de aprehensión, adelante, y si no, la tiene que dejar en libertad. Pero pasando ese término, entonces, si no lo hace el Ministerio Público, ¿qué hace ese Ministerio Público? Violenta mis derechos de seguridad jurídica. En el artículo 20 constitucional, ¿qué te dicen? Oiga, toda persona que se encuentra, perdón, ante un proceso, debe de tener un defensor público o privado. Oigan, yo no quiero tener ningún defensor. No, discúlpeme. Es una obligación del Estado. Quiera o no, usted tiene que tener un defensor. Y si no lo quiere yo, a fuerzas, como un mandato constitucional, debe de tenerlo y estoy obligado como Estado a garantizárselo. ¿Para qué? Para que usted pueda defenderse ante esta situación. ¿Sí? Entonces, encontramos, muchachos, ay, perdón, que el artículo 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 y 23 son los que reconocen los derechos de seguridad jurídica. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? ¿No? ¿Podría repetir los artículos, por favor? Sí. Ahorita se los voy a dar al ratito, si quieren, si les interesa. Ahorita busco una imagen para dárselas. Y luego siguen los derechos de las garantías de propiedad. Bueno, un bien jurídico que nosotros tenemos son nuestras propiedades. Una propiedad, desde el punto de vista del derecho, ¿qué características tiene? Pues es un derecho real mío, de uso, fruto y disfrute. Uso, fruto y disfrute. Lo tengo, lo poseo y puedo hacer con él lo que yo quiera. Entonces, alguien te puede a ti quitar una propiedad porque le da la gana, una autoridad te puede quitar una propiedad porque le da la gana como antes se hacía. No. ¿Qué necesito para que alguien me pueda quitar una propiedad? Si es el Ejecutivo, un decreto expropiatorio que esté fundado y motivado. Y no nomás eso, por causa de utilidad pública en donde a mí me tienen que indemnizar lo que cuesta. En segundo lugar, si yo tengo una deuda, alguien me viene y me dice, ya me voy a apropiar de tu casa. No, debe de haber un juicio, debe de haber una sentencia en donde la autoridad sentencia y proponga. El bien queda incautado por la falta de cumplimiento de un pago, que es distinto. Pero deben de recordar que en otras épocas esto se hacía. Entonces, nuestros derechos de propiedad pues están contenidos en el artículo 27 Constitución, en los derechos de seguridad, en los derechos de seguridad jurídica, donde protegen los bienes, en donde protegen los derechos de propiedad, pero también los derechos de propiedad son los derechos reales que yo tengo, y que están marcados en varios artículos que marcan el derecho yo que tengo de usar, disfrutar
y poder realizar lo que yo quiera con mis propiedades, y si por alguna situación, alguna autoridad o ente privada me las quisieran quitar, hay procesos civiles, mercantiles, penales, fiscales, que deben de apegarse al principio de legalidad para que esto pueda suceder. ¿Estamos de acuerdo? Maestra, ¿y los embargos? Por eso digo, los embargos, compañeras, son actuaciones, y desde el punto de vista legal señalamos que son medidas cautelares. Lo voy a explicar porque me lo estás preguntando. ¿Por qué se origina un embargo? ¿Qué da origen a que se haga un embargo siempre? A la falta de cumplimiento de una obligación, ya sea por deber dinero o ya sea por deber una obligación de carácter personal, como puede ser una obligación alimenticia. Entonces, cuando tú demandas, yo, Esperanza Loera, te firmé a ti. ¿Quién está hablando ahorita? ¿Quién me preguntó? Bertalicia Romero. Berta. Yo, Esperanza Loera, te presté a ti, Berta, 100 pesos. Y firmamos un pagaré. Y quedamos que dentro de 3 meses me ibas a dar los 100 pesos más el interés legal. Pues el punto, Berta, es que a los 3 meses ni me pagaste el interés legal y menos los 100 pesos. Entonces, pues, ¿qué tengo que hacer? Como en México nadie puede hacerse justicia por su propia mano, el artículo 17 constitucional así lo marca, pero también señala que yo puedo acudir ante los tribunales para solicitar esa justicia. Entonces, yo te demando la acción de la falta de obligación de pago de ese pagaré. Bueno, entonces, dentro de un proceso, lo primero que hace la autoridad es admitirme la demanda, luego posteriormente, como una medida cautelar, te dice el proceso mercantil. Mire, vaya y emplace a Berta. Pero también, como la ley lo señala, cautelarmente, si no le paga en ese momento que usted le va a requisitar ese pago, entonces puede usted embargar. La ley te señala que el embargo se va a dar siempre cuando existan bienes materiales de Berta, o cuentas, o etcétera. Y por otra parte, la ley también te señala que la que debe de señalar que se va a embargar es Berta. Y de no hacerlo así, te queda a ti derecho. Esperanza lo puede hacer. Entonces, llegas a la casa de Berta, lo primero que haces es emplazarla es notificarle que hay una demanda de Esperanza, y en segundo lugar te dice, oiga, como usted le debe 100 pesos a Esperanza, como medida cautelar para prevenir el pago, podemos embargarla. Entonces, o paga en este momento o le embargo. O no, pues no tengo los 100 pesos, pues entonces hay que embargarla. Y así es como se originan los embargos. ¿Qué pasa con un bien embargado? Pues que queda ya sea a tu nombre, como depositaria tu Berta, o pues yo puedo decir, yo me llevo todo lo embargado. Ahora, si yo me llevo todo lo embargado, tú tienes un carro. Y digo, no te lo dejo a ti, Berta, me lo voy a llevar yo. Yo tengo la obligación como depositaria, Berta, de protegerte, cuidarte, no usar ese carro. Ya cuando se emite una sentencia y a ti te condenen al pago de los 100 pesos más los intereses, entonces tú dices, ¿sabes qué? Yo aquí están los 100 pesos más los intereses, regrésame mi carro. Oh, no tengo para pagar, entonces a través de un procedimiento se liquida lo que cuesta el carro y me quedo con el carro. Si el carro cuesta más, pues te tengo que pagar a tú lo que más cuesta del carro y me quedo con lo que a mí me corresponde. Y si el carro cuesta menos, entonces puedo solicitar otro embargo al fin de garantizar mi deuda.
¿Estamos de acuerdo? Muy claro. Ok. Bueno, esos son los derechos de propiedad, en donde también el artículo 27 constitucional nos habla que en México hay zonas que no se pueden expropiar, zonas protegidas, de ser privadas y que pertenecen al Estado. Y luego vamos con los derechos sociales. Los derechos sociales ya los habíamos analizado en concepto en su artículo, cuando hablábamos de los derechos de la segunda generación. Y son esos derechos que el Estado debe de garantizarle a la sociedad, a las comunidades. ¿Cuáles son esos derechos? Artículo 2 constitucional, el derecho de las comunidades indígenas y su autonomía. Artículo 3 constitucional, el derecho a la educación. Artículo 4 constitucional, el derecho a la niñez, el derecho a la protección de el derecho al interés superior de la niñez, el derecho a protección del niño, el derecho a la familia, el derecho a la salud, el derecho a la vivienda, el derecho a la alimentación, el derecho al deporte, el derecho a la personalidad, el derecho a ¿qué más le falta de ese artículo? El derecho a la alimentación, ahí están los derechos. El derecho a la cultura. Artículo 4 constitucional. Otros derechos sociales. Artículo 23 constitucional, el derecho de los trabajadores. Artículo 27 constitucional, el derecho social de las tierras. Ahí están los derechos sociales. Así que así es como se clasifican, compañeras, los derechos sociales, los derechos de igualdad, de libertad, de seguridad jurídica, de propiedad y sociales. Y lo más importante es que yo ahorita entiendan cómo se clasifican: derechos de igualdad, de libertad, de seguridad jurídica, de propiedad, sociales. Y falta aquí otro derecho: los derechos económicos. Y los derechos económicos están referidos en el artículo 25, 26 constitucional, que nos hablan de la rectoría económica que tiene el Estado y la obligación de proporcionarnos buenas economías a los ciudadanos. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se clasifican? Igualdad, libertad, seguridad jurídica, propiedad, sociales y económicos. Y me falta uno: políticos. Políticos. Los derechos políticos son los derechos que tenemos nosotros para poder votar y ser votados, tener personalidad jurídica ante los entes políticos para reconocer o que nos puedan reconocer, ser candidatos elegibles o no elegibles. Y son los derechos de los ciudadanos para votar, para ser votados, para ser elegidos, para no ser elegidos, etcétera. Entonces, repito, clasificación de los derechos: igualdad, libertad, seguridad jurídica, propiedad, sociales, económicos y políticos. ¿Alguna duda? No, maestra, ninguna. Bueno, me permite un momentito, déjeme ir por agua, ¿sí? Traigo tos. Espera un momentito.
Maestra, está su micrófono apagado. Gracias. Vicky. Sandrita, si puedes ya quitarme, por favor, esa imagen. Ya para vernos todos. Ok. Bueno, ¿alguna duda hasta ahorita, compañeros? Ya terminamos la explicación de la clasificación de los derechos humanos y vamos iniciando con el artículo 1 constitucional, que creo que ya se los mandé la semana pasada. Según yo. Aquí está. Si puedes, lo voy a reenviar. Ya se los volví a enviar ahorita en su WhatsApp. Y si puedes, por favor, ponerlo, Sandrita. No me equivoqué. Ok. Bueno, miren, hasta ahora, compañeros, todo lo que hemos analizado es referente al artículo 1 constitucional, que es muy importante de entender porque es la base y es la estructura del sistema en materia de derechos humanos que tenemos. Me voy a permitir leer aquí lo que dice y vamos a empezar a explicarlo. Ya espero ya terminar todo esto el día de hoy. Dice, en los Estados Unidos mexicanos, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. ¿Qué significa esto? Bueno, que el Estado no únicamente va a reconocernos los derechos a través de lo que creíamos que era únicamente nuestra Constitución, como una norma de protección que tenemos, como nuestra ley marco, ¿no? ¿No es así? Te señalan aquí que todos los tratados internacionales en México, que México ha firmado, son ley suprema también, compañeros. Hay una jerarquía de leyes en México en la cual te dicen, los tratados y las leyes mexicanas que protejan a la persona son las que se deben de aplicar. Y ahorita vamos a platicar esto. Entonces, encontramos que la mejor ley que exista en México, ya sea la Constitución, la ley estatal o el tratado, es la que se debe de aplicar. Pero como lo marca aquí el primer punto, los tratados internacionales son parte de nuestras leyes. ¿Estamos? Y luego señala, así como de las garantías que su protección o ejercicio no podrán ni restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. Y me voy a permitir ahorita enviarles, cuando terminemos la clase, el artículo 29 constitucional, que es el que señala, compañeros y compañeras, cuáles son la forma en la cual se puede restringir o suspender un derecho. Y el artículo 29 constitucional señala lo siguiente. Voy a volverles a leer para que hagamos esta relación. Dice, así como las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrán restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. Entonces, ahí si alguien le puede apuntar
Pues los casos están establecidos y reconocidos en el artículo 29 constitucional. ¿Quedamos de acuerdo? Ahora, el artículo 29 constitucional, ¿qué es lo que nos señala? En los casos de invasión, perturbación grave de la paz o de cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto, solamente el presidente de los Estados Unidos mexicanos, con la aprobación del Congreso de la Unión o de la Comisión Permanente, cuando aquel no estuviera reunido, podrá restringir o suspender en todo el país o en un lugar determinado el ejercicio de los derechos y las garantías que fuesen obstáculo para hacer frente rápida y fácilmente a la situación. Pero deberá hacerlo por un tiempo limitado, por medio de prevenciones generales y sin que la restricción o suspensión se contraiga a determinada persona. Si la restricción o suspensión tuviese lugar hallándose el Congreso reunido, este concederá las autorizaciones que estime necesarias para que el Ejecutivo, que es el presidente de la República, haga frente a la situación, pero si se verificase en tiempo de receso, se convocará inmediatamente al Congreso para que las acuerde. En los decretos que se expidan, no podrán ni suspenderse el ejercicio de los derechos a la no discriminación, al reconocimiento de la personalidad jurídica, a la vida, a la integridad personal, a la protección, a la familia, al nombre, a la nacionalidad, los derechos de la niñez, los derechos políticos, las libertades de pensamiento, conciencia y de profesar creencia religiosa alguna, el principio de legalidad y retroactividad, la prohibición de la pena de muerte, la prohibición de la esclavitud y la servidumbre, la prohibición de la desaparición forzada y las torturas, ni las garantías judiciales indispensables para la protección de tales derechos. La restricción o suspensión del ejercicio de los derechos y garantías debe de estar fundada y motivada en los términos establecidos por esta Constitución y ser proporcional al peligro al que se hace frente, observando en todos momentos los principios de legalidad, racionalidad, proclamación, publicidad, no discriminación. Cuando se ponga fin a la restricción o suspensión del ejercicio de los derechos y garantías, bien sea por cumplirse el plazo o porque así lo decrete el Congreso, todas las medidas legales y administrativas adoptadas durante su vigencia quedarán sin efecto de forma inmediata. El Ejecutivo no podrá hacer observaciones al decreto mediante el cual el Congreso revoque la restricción o suspensión. Los decretos expedidos por el Ejecutivo durante la restricción o suspensión serán revisados por oficio inmediatamente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la que deberá pronunciarse con la mayor prontitud sobre su constitución y validez. Les envío en este momento el artículo 29, que es el que nos habla de esta primera parte del artículo primero, donde nos dice, bueno, en México tenemos derechos humanos que deben de respetarse, se reconocen en los tratados internacionales y en nuestra Constitución. Ahora, también estos derechos se pueden restringir o suspender en los casos que la ley señala. ¿En qué caso señala la ley? En el artículo 29 constitucional. Y voy a hacer
un pequeño resumen de todo lo leído hasta ahorita porque quise leérselos. Miren, la historia de la restricción y suspensión de derechos en nuestro artículo 29 constitucional es muy importante porque nuestro poder constituyente en 1857, en nuestra Constitución, ustedes sabían que había muchas revueltas, que era un estado donde había diferentes grupos políticos y que al final de cuentas, cualquier grupo que entraba podía inmediatamente quitarle la vida a una persona y restringir derechos. Entonces, fíjense que el artículo 29 tiene un acotamiento histórico importante porque hay un límite frente a las autoridades de decir, el único que puede restringir derechos y suspender derechos es el Ejecutivo, que es el presidente de la República, en donde debe de hacer un decreto y nada más hay causas específicas. Perturbación al orden público, una situación grave de la paz como puede ser una epidemia, un terremoto, un maremoto, un tsunami, o cualquier otra que ponga en riesgo la vida de los mexicanos o la invasión de un país a México. Ahí están, muchachos, muchachas, los elementos y los requisitos para que pueda un presidente solicitarle al Congreso de la Unión este decreto de suspensión de garantías. Ahora te dicen, ¿quién lo puede hacer? Es una facultad extraordinaria del presidente, que está establecida aquí, con aprobación del Congreso de la Unión. Y tiene que ser revisado también por la Suprema Corte de Justicia de la Unión. Entonces, fíjense que para que se pueda emitir un decreto de suspensión, están los tres poderes. Lo solicita el Ejecutivo, lo aprueba el Legislativo y lo revisa, pero lo aprueba el Legislativo y lo revisa el Poder Judicial. ¿Cuándo? Cuando existe una situación muy grave de la paz. Y luego, posteriormente, el artículo 29 te dice cuáles son los derechos que nunca podrán restringirse de suspenderse. Y si yo hago un análisis de esto, ¿saben cuál es el único derecho que se puede restringir? No. El de tránsito. Porque el mismo artículo habla de los que no se pueden restringir. Y si yo hago un ejercicio de todos los derechos reconocidos en mi Constitución, el único que queda ahí que sí se puede restringir es el derecho de tránsito. Únicamente. Si gustan darle una leidita, ¿ahí lo tienen? Sí, maestra. Permítame un momentito, sí, que me están tocando, permítame. Ok, muchachos. Y como ven ustedes en el artículo, te dicen, bueno, hay que hacer un decreto con prevenciones. ¿Qué significan estas prevenciones? Que debe quedar bien claro qué se suspende, cómo se suspende, dónde se suspende y por qué se suspende. ¿Alguna duda, muchachas? ¿Seguimos adelante? Eso Sí, sería maestra. para evitar zonas de riesgo,
evitar el libre tránsito? Es que si ustedes analizan el artículo 29 que ahorita se los envié por WhatsApp, para no quitar el primero, ustedes fíjense que ahí dice cuáles son los derechos que nunca podrán restringirse ni suspenderse. Y si ustedes hacen un análisis de todos los derechos que están reconocidos en nuestra Constitución, ahí el único que sí se puede suspender es el de tránsito. Es el de tránsito. Maestra, Sí, perdón, dígame. pero a mí no me llegó a mi WhatsApp el artículo 29. Perdón. Déjame checar. Ni a mí tampoco, maestra. Ay, qué raro. Mi maestra. No ha llegado, maestra. Pues es que aquí tengo hoy, aquí está, fíjense qué chistoso, les vuelvo a reenviar. El que llegó fue el del artículo primero, que es el que estamos viendo en la pantalla. Ah, sí es cierto, perdónenme, disculpen, tienen toda la razón. Denme un momentito, por favor. Ahí está, me confundí. Ya le llegó. Ahora sí, maestra. ¿Quieren leerlo? Sí. Sí, maestra. Ok, les doy tiempo. Ah, mira, ya los puso ahorita Sandra. Maestra, ¿lo puedo leer? Sí, ¿cómo no? En caso de situación, perturbación grave de la paz pública o de cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto, solamente el presidente de los Estados Unidos mexicanos, con la autorización del Congreso de la Unión o de la Comisión Permanente, cuando aquel no estuviera reunido, podrá restringir o suspender en todo el país o en lugar determinado el ejercicio de los derechos y las garantías que fuesen obstáculos para hacer frente rápida y fácilmente a la situación, pero deberá de hacerlo por un tiempo ilimitado por medio de prevenciones generales y sin que la restricción o suspensión sea contraiga determinada persona. Si la restricción o suspensión tuviese lugar hallándose el Congreso reunido, esta concederá a las autorizaciones que estime necesarias para que el Ejecutivo haga frente a la situación y verificase en tiempo de receso, se convocará de inmediato con el Congreso para un acuerdo, para los acuerdos. ¿Sí? ¿Me alcanzó a escuchar? Sí. ¿Sigo? Sí, por favor. En los derechos que se expiden se podrá restringir. A ver, no se podrá. No podrá restringirse el ejercicio de los derechos a la no discriminación. Nada más que ya no le puedo mover a mi pantalla, maestra, perdón. ¿Le ayudo? ¿Le ayudo, maestra? Sí, por favor. A ver, en los decretos que se expidan no podrá restringirse ni suspenderse el ejercicio de los derechos a la no discriminación, al reconocimiento de la personalidad jurídica, a la vida, a la integridad personal, a la protección a la familia, al nombre, a la nacionalidad. Los derechos Peña Nieto no es más que asegurar la instalación de los proyectos internacionales. Como que entró algo, ¿verdad? Una interferencia.
los derechos de la niñez, los derechos políticos, las libertades de pensamiento, conciencia y de profesar creencia religiosa alguna. El principio de legalidad y retroactividad, la prohibición de la pena de muerte, la prohibición de la esclavitud y la servidumbre, la prohibición de la desaparición forzada y la tortura, ni las garantías judiciales indispensables para la protección de tales derechos. ¿Continúo? Sí, por favor. La restricción o suspensión del ejercicio de los derechos y garantías debe estar fundamentada y motivada en los términos establecidos por esta Constitución y ser proporcional al peligro a que se hace frente, observando en todo momento los principios de legalidad, racionalidad, proclamación, publicidad y no discriminación. Cuando se ponga fin a la restricción o suspensión del ejercicio de los derechos y garantías, bien sea por cumplirse el plazo o porque así lo decrete el Congreso, todas las medidas legales y administrativas adoptadas durante su vigencia quedarán sin efecto de forma inmediata. El Ejecutivo no podrá hacer observaciones al decreto mediante el cual el Congreso revoque la restricción o suspensión. Perfecto. Voy a mandarles algo. Permítanme un momentito. Le faltó el final, maestra. Sí, por favor. Los derechos expedidos por el Ejecutivo durante la restricción o suspensión serán revisados de oficio e inmediatamente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la que deberá pronunciarse con la mayor prontitud sobre su constitucionalidad y validez. Perfecto. Bueno, ahí les estoy enviando ya ahorita los antecedentes históricos que les platicaba. Si lo puedes poner, por favor, Sandrita, los antecedentes históricos de esta suspensión y restricción de derechos. Y fíjense que les voy a leer algo que dice: desde el proyecto de los puntos constitucionales elaborados por Ignacio López Rayón en 1811, podemos encontrar un antecedente del mismo. En la Constitución de Cádiz de 1812, en su artículo 308, contenía un procedimiento similar a lo actual, en el que se establecía: si en circunstancias extraordinarias la seguridad del Estado exigiese en toda la monarquía o en parte de ella la suspensión de alguna de las formalidades prescritas en este capítulo para el arresto de los delincuentes, podrán las Cortes decretarlas por un tiempo determinado. Luego ya la Constitución de 1824 y la del 36 negaron la posibilidad del reconocimiento jurídico del Estado de excepción. Fue hasta las bases orgánicas de la República Mexicana de 1843, en su artículo 198, se estableció la posibilidad de dicha norma mediante el acta constituyente y la reforma de 1847. Discúlpenme, yo les dije 1817, estaba mal, es 1847, me equivoqué. La Constitución de 1857, esa era, en su artículo 29, establece preceptos similares al vigente, prohibiendo de todo caso la suspensión de las garantías que aseguran la vida del hombre. Y luego, en nuestra reciente historia constitucional, únicamente se ha suspendido las garantías individuales con motivo de la participación de México en la Segunda Guerra Mundial, apareciendo el decreto respectivo en el Diario Oficial de la Federación el 2 de junio de 1942. Ahí está la historia muy resumida de nuestro artículo 29 constitucional. Es interesante y como yo les decía, miren, ya, gracias, Sandrita. El artículo 29, pues es una facultad que se tiene
pero se tiene ¿para qué? Para proteger derechos cuando nosotros en México estemos en un grave peligro de la paz. Cuando exista una perturbación, una epidemia, un terremoto, la entrada, una guerrilla interna o externa, etcétera. Entonces, el artículo primero, si quieres, por favor, Sandrita, nos regresamos al artículo primero. Encontramos que en el primer párrafo, el artículo te dice, nosotros tenemos todos los derechos y que únicamente podrán restringirse o suspenderse cuando exista una suspensión de garantías emitida por el artículo 29 constitucional. ¿Alguna duda? Bueno, seguimos. Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad a esta Constitución y a los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a la persona la protección más amplia. Y aquí voy a hacer un poquito de introducción para que entendamos esto y por qué es importante. Miren, este artículo, como ustedes lo están leyendo, se reformó el 30 de junio del 2011. Esto es una gran reforma que se hizo en materia de derechos humanos. Derechos de las personas adultas mayores, derechos de los niños, derechos de la sociedad, derechos de todos. Es por eso que yo en un curso de los derechos de los adultos mayores no puedo dejar de platicar esto. ¿Por qué? Porque esta es parte de nuestra defensa que ustedes tienen como personas adultas mayores. Y cuando aquí un artículo te dice, en México hay muchas leyes, pero la autoridad tiene la obligación de proteger el mejor derecho de la persona. Y esto significa que debe de aplicar el principio conocido como pro persona o pro homine. ¿Estamos de acuerdo? Y les voy a dar un ejemplo. El cambio constitucional que tenemos ahora o el sistema de protección que tenemos todos como mexicanos es el siguiente. Yo tengo, para que entendamos, un tratado internacional que a ti te dice, Arcelia, que tú mereces para jubilarte $1. Tengo la Constitución que te dice que para jubilarte mereces $2. Y tengo la Ley Federal del Trabajo que te dice, en México para jubilarte te voy a dar $3. Ahí va la pregunta para todas. Tomando en consideración lo que les acabo de leer y señalando que la autoridad tiene la obligación de garantizar el mejor derecho de la persona, entonces la autoridad, ¿cuál es la ley que te debe de aplicar? La de la Ley Federal del Trabajo de $3. Exactamente. Ahora, fíjense, ¿se acuerdan ustedes que siempre decíamos, no, la Constitución es ley suprema, hay una jerarquía? ¿Qué creen? Esto ya no existe. Existe el mejor derecho de la persona. ¿Dónde? Donde se encuentre. En el tratado, en la Constitución o en nuestras leyes federales o estatales. Porque nosotros tenemos constituciones políticas de los estados. ¿Estamos de acuerdo con esto, muchachos? Es de ahí la importancia que tiene esta parte. Alguien lea, por favor, nuevamente, nada más esta partecita. A ver, las normas relativas a... ¿Esta? Sí. Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Una pregunta, doctora. Sí. ¿Por qué cuando uno se jubila, yo fui profesora por 41 años, tenía niveles,
y pues ganaba muy bien de activa. Pero la pregunta es, ¿por qué cuando nos jubilamos, nos pensionamos, nos quitan todos esos derechos que nosotros nos ganamos por nuestro mismo labor, por nuestro mismo esfuerzo? Y te pensionan con, por ejemplo, a nosotros nos daban un 0,7 sueldo base. A base de por ese sueldo nos dan nuestra pensión. ¿A qué se debe que nos quitan los derechos que nosotros mismos ganamos, ¿sí? Cuando nos pensionan. Está ¿sí? mal, está mal. Mira, esto es diferente a esto que estoy platicando. El artículo 13 14 constitucional señala que no puede aplicarse el efecto retroactivo de la ley en perjuicio de persona alguna. Entonces te voy a dar un ejemplo para que lo entendamos. Esto no es muy fácil de entender ni sencillo de explicar. Voy a tratar de hacerlo de la forma más sencilla para entenderlo, porque a veces no se da en todos los casos. Mira, yo inicié mi relación laboral con la Universidad de Guadalajara hace 30 años. Es un decir, ¿eh? Hace 30 años yo firmé el primer contrato laboral con la Universidad de Guadalajara. En ese contrato se estipula claramente cuáles son mis obligaciones frente a la universidad y las obligaciones que tiene la universidad frente a mí, a través de una ley. En esa ley se señala que si yo en este momento yo inicio una relación laboral contigo, yo tengo el derecho dentro de 30 años o 25 años a jubilarme. ¿Ok? Entonces, en ese momento, yo que adquirí una serie de derechos. Esto se le llama teoría de los derechos adquiridos. ¿Por qué? Porque yo en el momento que contraté con la universidad, adquiero un derecho y una obligación, naturalmente, en donde se estipula dentro de ese derecho que yo tengo 30 años para poderme jubilar. No 40, no 35, no 25, 30, porque así lo marca la ley. Vamos a pensar que cuando yo entré a la Universidad de Guadalajara, el contrato colectivo decía que yo tenía dentro de 25 años me podía jubilar. Ahí está establecido. ¿Pero qué crees? Que a los 15 años de estar trabajando, la ley cambia. Y te dice la ley, no, ya ahora no van a ser 25 años, van a ser 30. Ok. Entonces, fíjate que al final de cuentas, ¿a quién debe de aplicar esos 30? Al que inicia en ese momento esa relación laboral. Al que inicia la adquisición de ese derecho y esa obligación en ese momento. Pero yo la inicié con esa ley. No, yo la inicié con otra ley. Yo adquirí derechos y obligaciones con esa otra ley. Por lo que al final de cuentas, a ti la ley, de acuerdo al artículo 14 constitucional, cuando dice no podrá aplicarse el efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna, porque usted tiene un derecho adquirido, no es una expectativa de derecho, es un derecho adquirido. Por lo tanto, tú tendrás que jubilarte y ellos tendrán que pensionarte a los 25 años de servicio. Maestra. Que me van a decir, maestra, esto no está sucediendo. ¿Qué creen? Que lamentablemente casi la mayoría de las personas que les pasó esto, ya hay criterios de la Suprema Corte muy claros, tuvieron que ampararse al final de su cuenta por esta situación. Tuvieron que y los amparos se ganaron. Ya la Universidad de Guadalajara ya no lo hace así, ya lo respeta. Pero muchas otras oficinas gubernamentales sí lo hacen
cuando vas con un abogado laboralista te dice, pues hay que ampararla porque usted inició su relación laboral, adquirió el derecho y pues si la ley cambia, usted no puede afectarla, porque el efecto retroactivo de la ley no puede aplicarse en perjuicio de persona alguna. Sí, Alma. Maestra. Sí, dime. Continuando con lo que decía la maestra Arcelia, yo también soy jubilada, maestra, y cuando entra la ley cuando hay modificaciones a la ley del ISSSTE, pues nos violentaron todos los derechos, porque ahorita hay compañeras que ya no son los 28 años que tendrían que trabajar, tienen que trabajar hasta 35 años. Tendrían que ampararse. Pero en el amparo, yo no conozco a ninguna de mis compañeras. Lo único que hizo el ISSSTE fue que las que entraron en determinado momento, nosotros tenemos una prejubilación que son 3 meses de los que te siguen pagando y después ya te jubilas. Lo que les dieron a algunas compañeras fue que no iban a tener derecho a la prejubilación si se jubilaban en ese momento. Pero ahorita hay compañeras o hay maestras que tienen ya, no sé, 30 años trabajando y que todavía no se pueden jubilar, porque además lo que entiendo es que cada 2 años aumenta 1 año. No, pues vuelvo a decirte, tendrían que ampararse y asesorarse muy bien legalmente, porque eso está mal. Está mal. Y la otra en cuanto a lo que decía Arcelia, de nuestros derechos, por ejemplo, nos pagaban cada quinquenio, cada 5 años, nos daban algo económicamente, ¿verdad? Y luego también para material, en educación especial nos daban un bono por integración educativa, por atender a los niños con discapacidad en las escuelas, por la atención a los niños con discapacidad especial en general. Pero uno se jubila y como dice, ya nomás te quedas con el 0,7, ¿sí? Que es tu salario. Pero, por ejemplo, yo ahorita reflexiono, pues los quinquenios yo me los gané, ¿sí? Son míos. No sé, a lo mejor lo de material didáctico. Es que ahí tú tienes que analizar qué es parte del salario y qué es parte de los bonos y parte de las extensiones a tu salario, cómo esté establecido. Pero al final de cuentas, creo que en materia del trabajo, lo único que vale dentro de la jubilación son el porcentaje de tu salario total, de tu salario formal. Y ahorita, las otras excepciones. Tenemos una situación que anteriormente la ley del ISSSTE decía que había un tope de salario, que eran 10 salarios mínimos. Pero ahorita resulta que no se hace como 3 años que nos pagan con las UMAS. ¿Sí? La unidad de medida, no recuerdo cuál es lo siguiente, pero eso pues no es en nada beneficio a nosotros, porque la UMA ahorita tiene, no sé, vale 85 pesos. Entonces, y el salario mínimo está en más de 100 pesos. Tendría que analizarse cuál es la constitucionalidad que tiene que a ti te estén pagando a través de esa medida y no a través de la medida del peso. ¿Dónde está la ley que señaló el decreto, el tipo de decreto, etcétera? Y yo creo que eso es fácil de tumbarlo con un amparo, pero pues hay que meterse en problemas, ¿verdad? Pues parece ser que ya la Suprema Corte dijo que no. En una u otra manera, lo que yo entiendo es como que es válido, pues que te paguen con las sumas. Con las sumas. Qué caray. Bueno, Sandrita, ¿me podrías poner por favor el video que pusimos, que te mandé ahorita? Gracias por la explicación, doctora. De nada. Ahí está. Les voy a poner un video para que quede mejor explicado esta situación de cómo una autoridad debe de respetar el principio pro persona. ¿Qué tal? Bienvenidos a Jurídicamente. En esta ocasión vamos a explicar
temas sobre el principio pro persona, cuáles son sus fundamentos y la forma de aplicarlo o pedirlo en tus escritos. También vamos a hablar sobre 3 jurisprudencias útiles en materia común. Comenzamos. ¿Qué es el principio pro persona? El principio pro persona, o también conocido como pro homine, es un criterio de interpretación y aplicación de las normas jurídicas que implica la aplicación o interpretación que más favorezcan derechos fundamentales de las personas o, en su caso, la que menos los limita. Este principio pro homine adquirió relevancia en México en razón de la reforma constitucional de 2011, donde se presenta una reforma que trajo un bloque de constitucionalidad, rompiendo así con el esquema que se tenía anteriormente, para que entonces la interpretación y cumplimiento de normas jurídicas se realice conforme a la Constitución y tratados internacionales sobre derechos humanos en los cuales el Estado mexicano sea parte. Cabe aclarar que este método de interpretación no es exclusivo de México, puesto que dicha interpretación se está viendo acogida por gran número de países. Ahora bien, el principal fundamento de este principio se encuentra contenido en el artículo 1 constitucional, el cual establece la interpretación conforme y la obligación de las autoridades de respetar en las esferas de sus respectivas atribuciones los derechos humanos contenidos en la propia Constitución y en los tratados internacionales. Respecto a la forma de invocar su aplicación, esta deberá ser debidamente relacionada a un derecho humano constitucional o reconocido en tratados internacionales. Adicionalmente a ello, no obstante la obligación de las autoridades de atender debidamente este principio, como postulante no debes confiar en esto. Idealmente, deberás indicar el derecho humano que pretende sea protegido, así como el precepto legal que deseas sea aplicado con mayor amplitud de protección de derechos humanos, o en sentido contrario, la interpretación que estimes menos restrictiva en relación a aquellos preceptos legales que restringen derechos. Esto es importante, ya que el principio pro persona no implica que la autoridad deba sobreanalizar o establecer premisas no expuestas por las partes. Esto es expuesto en la jurisprudencia de la 10ª época de rubro, conceptos de violación inoperantes en el amparo directo. Lo son aquellos que, además de no controvertir eficazmente las consideraciones de la sentencia reclamada, se limitan a invocar la aplicación del principio pro persona o del nuevo modelo de control constitucional como causa de pedir, pero no cumplen con los parámetros mínimos para la eficacia de esta solicitud. Ahora bien, hablando de jurisprudencia, te voy a hablar y exponer 3 tesis de jurisprudencia que te pueden ser útiles cuando requieras de la aplicación o no del principio pro persona. Jurisprudencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es vinculante para los jueces mexicanos siempre que sea más favorable a la persona. En la actualidad, como abogado ya no es suficiente que conozcas la legislación local aplicable a los juicios que lleves. Es importante que en tu capacitación y estudio constante busques y conozcas sobre tratados internacionales de la materia en la que te especialices. Esto con el fin de que, si te encuentras con tratados internacionales y jurisprudencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sepas de su existencia e invoques su aplicación en los juicios en los que estés ventilando situaciones relevantes y que sean aplicables a tu caso. Ahora bien, esta jurisprudencia limita dicha aplicación en razón de que impone el requisito de que la jurisprudencia contenga una protección más amplia sobre derechos humanos en relación a algún criterio nacional. 2. Principio pro persona y recurso efectivo. El gobernado no está eximido de respetar los requisitos de procedencia previstos en las leyes para interponer un medio de defensa. Esta jurisprudencia es importante que la conozcas en razón, primeramente, de que sepas que el principio pro persona no implica que las partes en juicio puedan o deban ser suplidas en su totalidad de las deficiencias de sus asesores o abogados. Al respecto, esta jurisprudencia en concreto implica que las partes deben representar los recursos procedentes conforme a la ley e incluso cumplir con los requisitos para que estos puedan ser estudiados y analizados, ya que de lo contrario se podría incurrir incluso en una falta de imparcialidad por parte de los juzgadores. Esta tesis puede encontrar su ejemplo de aplicación en aquellos casos en los que las partes traten de acudir al juicio de amparo sin agotar el medio de defensa ordinario que corresponda, lo que implicaría caer en una causal de improcedencia, misma que no obstante la existencia y obligación de las autoridades de cumplir con el principio pro persona,
No pueden dejarse de lado las formalidades esenciales de los procedimientos. Ahí, por favor. 3. Hasta ahí. Principio pro homine o pro. Hasta ahí lo dejamos. Nomás quería, porque ya estoy ya de jurisprudencia, que ya es algo más complejo. Entonces, fíjense cómo aquí nos establece claramente que la reforma ha sido tan importante, muchachas, para poder captar que aquí ya las leyes que nos dan más, que nos reconocen más derechos, son las que la autoridad tiene la obligación de aplicar. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿No? No, ¿Todos estamos bien? Sí, estamos. ¿Sí? Estamos bien. ¿Alguna duda? No. Una. Gracias. Ok, Sandrita, ¿me podrías poner por favor el artículo primero? Bueno, seguimos con el artículo primero. Aquí estamos en México, allá estamos en los tribunales. Bueno, seguimos hablando del artículo primero, entonces nos quedamos en el tercer párrafo. Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación, y esto ya lo vimos, de promover, respetar, proteger los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Ojo, todas las autoridades entonces, cuando nos dicen todas las autoridades deben de respetar los principios, ya lo vimos. Ahora, ¿qué significa? Como una obligación, porque dice todas las autoridades dentro del ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover. ¿Qué significa promover derechos humanos? Promover significa que existan mecanismos transversales, políticas públicas, en donde de alguna u otra forma ellos apliquen el respeto a los derechos humanos, hagan vivir los derechos humanos y nosotros por ende también lo hagamos. Respetar. Cuando hablamos nosotros de respetar, hablamos de que la autoridad tiene que limitarse al ejercicio de su autoridad respecto a lo que le dice la norma. ¿Qué significa esto? Que si a ti la norma, la autoridad le dice, usted no puede entrar a una casa si no es mediante mandamiento escrito, fundado y motivado, ¿en qué va a ser el respeto? En no entrar hasta que la cumpla con esos requisitos que la ley le señala. O si la norma de plano le dice, usted no puede aplicar esa ley, no aplicarla. ¿Sí? Entonces, eso significa respeto, proteger. Cuando hablamos de protección, muchachos, hablamos de cuidado. Hablamos que la autoridad debe de cuidar en todas sus acciones esa situación específica. Entonces, sus datos, en todas sus situaciones, tiene que cuidar la forma en que realiza sus mandamientos, proteger al ámbito de competencia que él tiene respecto a sus actos de autoridad, etcétera. Y garantizar, ¿qué es garantizar? Custodiar. Etimológicamente garantizar es custodiar, dar. ¿Y la autoridad qué hace para garantizar? En derechos sociales hace. Todas las personas tienen el derecho a la salud. Bueno, entonces, ¿qué debo de hacer como autoridad? Hospitales, tener medicamentos, un sistema de salud, etcétera. Hacer. En materia de seguridad jurídica, ¿qué hace? Se limita a lo que le dice la ley, lo que se permite o no se permite. En materia de libertad, dejar hacer, no hago nada. En materia de igualdad, igualmente, garantizar esos derechos. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ok, entonces, fíjense qué importante es.
todas las autoridades tienen la obligación de promover, proteger, garantizar los derechos humanos, respetando los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Y luego te marca otro punto. De no hacerlo así, y esto es lo más importante, el Estado tendrá que investigar, tendrá que sancionar y tendrá que reparar el daño. Y hasta aquí nos vamos a quedar porque la próxima semana voy a hablar acerca de qué son las víctimas y les va a gustar mucho la clase. ¿Sí, estamos de acuerdo? Sí. Sí. Muchas gracias, maestra. ¿Andrés? ¿Alguien quería comentar algo? Les decía que hasta aquí nos vamos a quedar porque la próxima semana vamos a ver este punto, que es cuando una autoridad mete la pata, violenta derechos humanos, entonces el Estado está obligado a investigar, sancionar. Pati, ¿puedes apagar tu micrófono? Y Josefina, y reparar los derechos humanos. ¿A quién? A las víctimas. ¿Quiénes son las víctimas? Pues las personas que sufren la transgresión de un delito o la violación de un derecho humano realizado por una autoridad. Tarea para la próxima semana. Concepto de víctima y tipo de víctimas. Concepto de víctima y qué más, maestra. Y tipos de víctimas. Ok. ¿Ok? Bueno, voy a nombrar lista. Empiezo. María del Refugio. Presente. Marta Leticia. Marta Leticia, ¿no está? Presente. Maestra presente, Marta Leticia. Ok, Rosa Elena. No se puede, Rosa Elena, ya te vi. Córdoba Pérez, Patricia Isabel. Marqués de Fonteseco, Las Lomas, México. Corona Espinosa Valentín. Hernández Serrano María de Lourdes. Flores Rojas Patricia. Ya te vi. Flores Rojas, ya te vi, Patricia. Delia García. Pati, es la primera vez que vienes, ¿verdad? No puedo oír. Delia García Asensio. Ya estuve. Victoria González González. Presente, maestra. González López Sofía. Salvador de Jesús. Pueden borrar, puede alguien apagar su tele. Gracias. Salvador de Jesús. Hoy no vino. Josefina Hernández. Presente, maestra. Luz Moya. Ya te vi. Marta Leticia Núñez. Marta Leticia, ¿no está hoy? Presente. Ya te vi. Josefina Oropesa. Josefina Oropesa. ¿No está ahora Josefina Oropesa Nueva? Ya te vi. Ya estás. Teresa Pacheco. A tus órdenes, Esperanza. Ya te vi, Tere. Gracias. Margarita Pérez. María Berta Preciado. Alma Yolanda Ramírez. Presente. Berta Alicia Romero. Presente. Ya te vi.
Marta Eugenia Sagún. María Elena Sandoval. Presente, maestra. María Elena, no habías venido, ¿verdad? No, maestra, andaba afuera, mil Mucho disculpas. gusto, mucho gusto. Pues ahí te pones al corriente. Espero que te haya gustado la clase. Mucho, maestra, gracias. María del Carmen Sandoval. Presente, maestra. Muy bien, buenos días. Arcelia Toledo. Presente, maestra. Amalia. Presente. Ok, bueno, pues entonces, muchachos, para la próxima semana vamos a hablar acerca de lo que es la víctima, de los tipos de víctimas que hay, que es algo bien importante para que lo sepan, porque pues es una asesoría esta que les puede servir para todo, no nomás para personas adultas mayores, sino para cualquier situación familiar, esperemos que nunca la tengan. Y ya después entraríamos ya en la cuestión del artículo primero, que es la última parte, que es hablar acerca de la discriminación. ¿Ok? ¿Alguna duda? Y ya la siguiente semana de esta clase, de la que viene a la otra, ya empezaremos a hablar acerca de los derechos de las personas adultas mayores. Pero teníamos que hacer todo este énfasis y esta estructura para que ustedes empiecen a captar un poquito qué son los derechos humanos. Ok. ¿Alguna duda, muchachas? No. Bueno, pues que pasen buen día todas, cuídense mucho y Dios las bendiga. Gracias, Gracias, Sandrita, como siempre, por tu participación y tu asistencia. Gracias, Sandra. Bye. Gracias, maestra. Sandra. Bye, bye.